Ya, listo, acabo de iniciar la grabación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisas, por favor, si lo logras ver ya? ¿Se Sí, sí logra se ver? ve. Ya, Sí. gracias. Eh, Está apagado tu micrófono. ya, perdón. Bueno, este sistema controla más que nada, todas las funciones tanto autónomas como las que nosotros mismos hacemos de manera consciente. Y es importante poder estudiarlas, principalmente porque hay numerosas enfermedades que son, o bueno, patologías que son emergencias, ¿no? Que si es que no se corrigen, normalmente dejan secuelas de por vida. ¿Ya? Vamos primero con un poco de los tumores, ya, para ver la epidemiología y la clasificación. Cuando se quiere clasificar según la localización los tumores, se habla del supratentorial y del infratentorial. Algunos también incluyen ahí la línea media, ¿no? Que se refiere más que nada a los ventrículos cerebrales. Sin embargo, lo más común es infra y supratentorial. Ahora, ¿cuál es la división realmente o sea, la división como tal de ambas? ¿Debe de haber una línea? ¿Será imaginaria? Realmente no, es más que nada una extensión de la dura madre que termina dividiendo el cerebro del cerebelo, ¿ya? Esta extensión de la dura madre a la cual se le denomina la tienda del cerebelo o también llamado el tentorio, ¿ya? Entonces, todo lo que esté por encima, o sea, cerebral, va a ser supratentorial, mientras todo lo que esté por abajo, o sea, me refiero médula, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, etcétera, y obviamente cerebelo va a ser considerado como infratentorial. ¿Ok? Esto es bastante importante poder describirlo. Por ejemplo, los tumores supratentoriales sí se pueden biopsiar, por ejemplo, pero los tumores infratentoriales, a no ser de que estén en el ángulo pontocerebeloso, no se van a poder biopsiar, porque no le vas a poder biopsiar el tronco cerebral, ya que es una zona muy, muy sensible como tal, ¿no? Entonces, em, cuando se encuentra ya un tumor tipo metástasis a nivel del cerebro, ya se prefiere dar cuidados paliativos porque significa que la enfermedad está muy avanzada, ¿ya? Y eso es a lo que me refiero con la línea media como tal, ¿ok? Es lo que me refiero con la línea media, ¿ya? O sea, que compromete los ventrículos cerebrales, los agujeros y demás, ¿no? O sea, por donde pasa del centro al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y bueno, esta es la división. En los niños es más común encontrar el infratentorial, ¿ya? Y en los adultos es mucho más común el supratentorial, ¿ok? Esto sí es importante que lo conozcan, ¿ya? Bien, veamos qué más sigue. Y ahí estos son los ejemplos más que nada de los supra e infratentoriales de cada uno de ellos, ¿ya? En cuanto a los supratentoriales, siempre vamos a tener a los astrocitomas, ¿ya? Las astrocitomas de bajo grado, o también llamados los astrocitomas pilocítico. Según la OMS, que vamos a ver la clasificación después, son de grado uno, es decir, de lento crecimiento, no tienen alta tasa mitótica, son bien delimitados, etcétera, ¿no? Normalmente, este sí es el astrocitoma difuso, este es grado 2. El oligodendroglioma también es un tumor, pero no es tan maligno como el resto, que vamos a ver después, y luego los oligoastrocitomas, que son la combinación, ¿ya? La uno que es también llamado el pilocítico, es grado uno, ¿ya? Según este, la clasificación de la OMS, que clasifica según la probabilidad de qué tan maligno sea, ¿ok? En eso se basa. Y en cuanto a los infratentoriales, lo más común acá es encontrar tumores hipoficiarios realmente también, ¿ya? Principalmente los craneofaringiomas en los niños y los adenomas hipoficiarios en los adultos, ¿ya? Pero también podemos encontrar los meduloblastomas. En este caso, los meduloblastomas sí son se pueden metastizar bastante rápido e incluso pueden invadir o infiltrar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Luego están los ependimomas que también lo pueden hacer y los quistes dermoides, epidermoides que son bastante benignos y que en algunos casos ni siquiera se tratan porque son incidentalomas. ¿Ya? También hay pilocítico. Luego están en los adultos los supratentoriales que también siguen siendo los astrocitomas, ¿ya? En este caso es el de alto grado, se le considera este de grado 3, ¿ya? De grado 3. E incluso también algunos consideran
al glioblastoma porque los astrocitomas se dividen en cuatro. El astrocitoma pilocítico, que es de grado uno, el astrocitoma 2, que es el difuso, el astrocitoma 3 y 4, que son de alto grado, pero el 4 es el glioblastoma, que es el más maligno que se puede encontrar en cuanto a los astrocitomas y tiene muy bajo pronóstico de vida. También están los meningiomas, oligodendrogliomas, craneofaringiomas, pero en este caso son los craneofaringiomas que no se calcifican, ¿ya? Y obviamente las metástasis. Se dice que lo que más se encuentra en el cerebro va a ser metástasis. O sea, en general, no estoy dividiendo ni supratentorial ni infratentorial. Me estoy refiriendo a lo que más se encuentra en el sistema nervioso central. El 60% va a ser metástasis y el 40% va a ser un tumor primario. Y ese es importante también que lo conozcan. Y bueno, los infratentoriales están todo el resto de acá, ¿ya? Las metástasis son bastante comunes, realmente. Ya, y esta es la división según la OMS, ¿no? Conforme va aumentando el grado, más se va a ir haciendo maligno, ¿ok? Y ustedes ya conocen, ¿no? Las características de la malignidad, ¿no? Que no sean bien delimitados, que tenga una superficie bastante irregular, que tenga invasión local, que penetre la membrana basal, que haya metástasis, que haya adenopatías, que haya rápida evolución, que haya anaplasia, ¿no? Que esté pobremente diferenciado, es decir, que no se parezcan a las células normales diferenciadas que se encuentran ahí, ¿no? A eso se refiere. Y esas son todas las características que se van agregando de una en una en esta clasificación por grados de la OMS. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes? La cefalea a la cabeza, ¿ya? Luego está los vómitos, en este caso que van a ser los vómitos explosivos, principalmente porque como le están agregando más a nivel cerebral, va a haber un aumento de la presión intracraneal y esto va a causar los vómitos explosivos. ¿Y por qué se caracterizan esto? Se caracteriza principalmente porque estos vómitos no van a estar precedidos de náuseas, ¿ya? Y es un síntoma muy importante también que se tiene que preguntar, ¿no? En la historia clínica. Luego está también el síndrome atáxico, ya el paciente no va a poder, no va a poder pararse o caminar de la manera correcta, no mantiene el equilibrio y va a irse de un lado a otro. Y bueno, estos son los demás, el papiledema que se estudia en un fondo de ojo, no se olviden, ya y que revela la hipertensión endocraniana. Y luego están todos los demás, ¿no? Ya. Para estudiar tumores de cráneo no se prefiere la radiografía. Realmente antes era lo único que se tenía y era lo único que se pedía, ¿no? Porque era lo único que se tiene, ¿no? Pero en este caso, hoy en día ya no se utiliza la radiografía de cráneo. Antes se hablaba de signos de hipertensión endocraniana, que eran estos, ¿no? Los incrementos de las impresiones digitiformes, la diástasis de suturas y las deformaciones anatómicas o calcificaciones, ¿ya? ¿A qué se refiere con, por ejemplo, las impresiones digitiformes? Se refiere a esto. ¿Ya? O a esto blanquito, ¿no? A esto radiopaco que se ve de esta forma, ¿no? Que significa que son signos de hipertensión endocraniana, que hay algo que está empujando el hueso, ¿no? Pero mucho más importante viene a ser esto. Este se refiere con la diástasis de sutura. En este caso al paciente se le está rompiendo, se le está separando la sutura frontal. ¿Ya? Cuando se rompen las suturas significa que hay algo, o hay un proceso expansivo dentro del cerebro, intracraneal, ¿ya? Y eso se refiere, sin embargo, no es 100% patognomónico. Hay algunas personas que de manera, por su simple desarrollo no anómalo, no cierran por completo sus suturas, ¿no? Recuerden también de que en los niños son comunes tener o sea, es común tener tumores en el cerebro en los niños, es por eso que, y los niños aún no cierran su sutura, entonces también se pueden ver diástasis de suturas, ¿no? Igualmente, miren estas impresiones digitiformes, impresiones, y estas son diástasis de suturas, ¿no? Las suturas se están abriendo. Ya actualmente, obviamente, es descontinuada, se prefieren otras técnicas, principalmente la angiografía. La angiografía puede ayudar principalmente si es que el tumor es altamente vascularizado. Miren, le inyectan el contraste y obviamente irradiación, porque es una técnica, irradiada y es una técnica también de la, de la radiología intervencionista,
¿ya? O sea, se hace en quirófano, se va a ver de esta forma, ¿no? Cómo se termina pintando una zona, de manera bien delimitada y demás. Eh, Sin embargo, no permite estudiar mucho la extensión como si lo hacen otras técnicas de imagen. Pero en el caso estemos sospechando tal vez de una, o bueno, querramos diferenciarlo tal vez de un aneurisma, o querramos diferenciarlo tal vez de una obstrucción, sí se pueden hacer tratamientos invasivos en este caso, ¿no? Pero mínimos, ¿ya? Y esta es la angiografía cerebral, ¿ya? Y esta es la angiotac, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que, bueno, en ambas se utiliza sustracción digital. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que le están quitando todas las estructuras venosas, las estructuras sólidas que viene a ser el cerebro, el cráneo y demás, solo para ver los vasos. ¿Ya? Esa es la sustracción digital. Sin embargo, en la angiotac también se puede hacer sustracción digital. Sin embargo, al no ser una cirugía, bueno, al no ser una radiología intervencionista, no va a permitir realizar tratamientos. Y eso es lo más importante. Y esto que vemos acá principalmente viene a ser un aneurisma, ¿ya? Viene a ser un aneurisma, un pequeño aneurisma. No permite hacer intervenciones, es la diferencia con la angio. Ya, solo para que vean cómo es el astrocitoma difuso de bajo grado, este es el grado 2 como les mencionaba, porque es difuso, ya no es pilocítico, el pilocítico sí es grado uno y realmente solo es para que vean cómo es que se termina viendo. Recuerden que el gold estándar, ya, el gold estándar para la evaluación de los tumores cerebrales viene a ser la resonancia. Ya no se olviden, la resonancia magnética es el gold estándar. Ya, miren, incluso la resonancia puede diferenciarlos también de zonas isquémicas, que en este caso están calcificadas. ¿Por qué será? Debe ser un tumor que se tiende a calcificar o que un tumor tiene un comportamiento isquémico, ¿no? Necrótico. Igualmente acá. Miren cómo termina desplazando toda la vía media hacia el otro lado. ¿Ya? Realmente. Si afecta el córtex, significa de que va a crecer poco a poco, de manera lenta, como acá. Pero cuando no afecta, es decir, que o sea, el contraste es poco, o cuando no afecta la corteza, o cuando no capta el contraste, significa que es bastante maligno, ¿no? Puede malignizarse como tal. Ahora, estos astrocitomas son bastante interesantes, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hacen bastante recidivas, ¿ya? O sea, por ejemplo, este astrocitoma, tú, obviamente el tratamiento es cirugía, ¿no? Tú le quitas el astrocitoma al paciente y a los 5 años, a 10 años, le va a salir un astrocitoma, pero de grado 3. ¿Ya? Le quitas el de grado 3 y luego le sale un glioblastoma a los 5 o 10 años. O sea, hacen bastante recidivas, ¿no? ¿Y qué se prefiere acá? Entonces, se prefiere no quitar todo el tumor a veces. A veces simplemente se le busca quitar parcialmente el tumor, tal vez un 80% del tumor, disminuir la hipertensión intracraniana y obviamente hacerle un seguimiento bastante continuo al paciente, porque eso hacen bastante recidivas, ¿ya? Y este es el grado uno, el pilocítico, o sea, son supratentoriales, y este es lo más importante, el que presenta un nódulo neural, o sea, nódulo mural. Vamos a ver cómo se ve. Ya, miren, por ejemplo, este es en T2, ya. Recuerden que en T2, el agua se va a ver hiperintensa, mientras que lo sólido, o bueno, la grasa se va a ver hipointensa. Miren, este viene a ser el nódulo mural, ya. Este viene a ser en el flare. Ok, miren cómo desplaza toda la línea media hacia el otro lado, hacia el lado sano por el efecto de masa. Ya, y esto viene a ser, por ejemplo, en una tomografía. No, esta es una resonancia. Estos también son, sí, son resonancias. Ya, a eso me refiero con el nódulo mural. Ya, este sí es este de acá sí es una tomografía, miren. Ya, o sea, es una masa hipodensa con un nódulo mural hiperdenso. Pero tú le haces una resonancia, por ejemplo, y te va a especificar mucho más la zona de lesión, ver si es que hay edema tal vez, y pues obviamente la extensión de ella. Un momento, se ha bugueado mi computadora. Un momento. Un momento, perdón.
Ya voy a mi computadora, me das un momento. Sí, está bien. Ya, ahora voy a compartir. Ya, vamos a pasar. Ya, este es el anaplásico, este ya es el grado 3. Ya, o sea, camino a ser grado 4, que el grado 4 ya es el glioblastoma, o sea, el maligno como tal. Ya, esos son más, realmente no les van a preguntar las características, solo las características generales, no los signos radiológicos, porque realmente son muy variables, ya son bastante variables. Lo que sí les van a decir es que el astrocitoma grado 1 es el pilocítico o el de bajo grado, el difuso es el grado 2, el anaplásico es el grado 3 y lo siguiente es el glioblastoma. Ya, eso sí les pueden preguntar. Bueno, estos son los más comunes, agresivos, resistentes al tratamiento, multiforme, se refiere al glioblastoma. ¿Ya? Esos son los más agresivos, tienen comportamiento necrótico, no se calcifican, causan bastante edema, ¿no? Aplanan incluso los surcos como tal y no se pueden diferenciar. El paciente puede tener síntomas focales, ¿ya? Bueno, el craniofaringioma, que es más común en los niños, sin embargo, también se puede presentar en los adultos y son bastante benignos. Normalmente se operan, ¿no? Claro, se terminan operando, ¿no? Con cirugía transnasal. Ahora, existen dos tipos, la adentinomatoso y la papilar. En el caso de la adentinomatoso, vamos a ver de que en este caso sí se van a calcificar y cuando se calcifican es muy común encontrarlo en los niños. ¿Ya? En este caso, el adentinomatoso es que sea, lo más probable es que sea un niño, ¿no? Porque obviamente está calcificado como tal, ¿ya? Mientras que el papilar no se suele mucho calcificar, ¿ya? Y es casi exclusivo de los adultos. Es la principal diferencia entre ambos tipos, ya que esto sí sería importante que lo conozcan. ¿Ok? Ahora, recuerden que la resonancia no ve calcificaciones. La tomografía es la que ve calcificaciones. Acá se ve. No, en este caso la resonancia no termina de ver calcificaciones. Es imposible que lo vea. Y esto vienen a ser los meningiomas. ¿A qué se refiere con meningiomas? Se refiere a tumores de las meninges. Es decir, se limitan más que nada a... O sea, son tumores excéntricos. Puede aparecer en cualquier parte, incluso a nivel de la médula, porque la médula tiene también las meninges, ya que protegen a la médula espinal, ¿ya? Entonces también pueden aparecer a ese nivel. Lo más común es encontrarlo a nivel del cerebro, del cerebelo, que también tiene meninges, entre otros, ¿ya? O sea, en este caso el meningioma, lo más común es que sea del grado 1, ¿ya? Es decir, que son de lento crecimiento, son bastante benignos y demás. Ahora, este meningioma cuando se encuentra a nivel de la médula espinal se prefiere dar quimioterapia intratecal, ya porque, o sea, así como llega a ese nivel de la dura madre, puede llegar a cualquier parte del cerebro y es importante parar su progresión, ¿no? Con terapia intratecal. Que es más que nada, ellos simplemente em, hacen una punción lumbar, siempre se hace punciones lumbares para estudiar, ¿no? A esos pacientes con meningiomas así o cualquier tumor, ependimomas o meduloblastomas a nivel de la médula espinal, ¿no? Siempre se hacen punciones lumbares y ahí mismo en ese canal donde le haces la punción lumbar le inyectas la quimioterapia intratecal, ¿ya? La tomografía no es muy sensible como tal, como ven. La resonancia sí ya te va a ver al 100% casi todo. Pero es más que nada excéntrico, esa es la principal característica. O sea, va hacia afuera. Bueno, la relacionada a la glándula pineal, que es agresivo de grado 1. Recuerden que la glándula pineal está relacionada con la producción de melatonina, ¿no? Con el sueño, entonces va a tener relación con esto. Y bueno, viene a ser esta.
este crecimiento anómalo de acá, ¿no? Principalmente estos tumores son de línea media. ¿Por qué? Porque se encuentra a este nivel, miren, ¿ya? Se encuentra, recuerden, por encima del cerebelo y también por encima del tronco cerebral, pero por debajo del centro calloso, ¿ya? O sea, al costado. Ya, y ahí se encuentra la glándula pineal. Cuando hay un crecimiento anómalo, pues, este, se va a ver de esta forma, de manera irregular, comportamiento necrótico, un poco, sí, comportamiento necrótico, un poco sólido y demás, ¿ya? Acá. Ya, los ependimomas en este caso son tumores gliales. O sea, el epéndimo, recuerden que cubre, ¿no? Los ventrículos cerebrales, ya, es decir, están hacia arriba, ¿no? O a nivel del cerebro, pero también cubre el conducto central de la médula espinal, o sea, por donde entra, ¿no? Miren este gran crecimiento de acá, ya, o miren este de acá, ya cuando ingresa a la médula espinal, ¿ya? O sea, básicamente es por ubicación. Tampoco les van a preguntar, no se preocupen. Y bueno, las metástasis que son mucho más comunes encontrar a nivel del cerebro. El 60% de todo lo que se encuentra en el cerebro, o sea, me refiero en cuanto a tumores, ya no se confundan ahí, me refiero en cuanto a tumores, va a ser metástasis cerebral, ¿ya? Y van a ser todos estos tumores que van a causar mayor número de metástasis a nivel del cerebro, principalmente en el carcinoma de pulmón de células pequeñas. ¿Ya? Luego está el cáncer de mama, el cáncer de colon, el riñón y el melanoma maligno. ¿Ya? El melanoma también está entre los cuatro, ¿no? Tumores que más causan metástasis cerebrales. Y esto ya indica de que el paciente está muy avanzado y que es mejor darle cuidados paliativos porque no suelen responder mucho a la quimioterapia, ¿no? Cuando ya la metástasis llega a nivel cerebral. Y bueno, normalmente son varios focos, solo para que lo vean, ¿ya? Son varios focos, este es el T1, para que vean, ¿no? Varios foquitos como tal. Y como es en T1, recuerden que el agua es hipointenso, entonces esto no es agua, esto es sólido, ya solo para que lo tengan en cuenta. Como es T1, el agua es hipointenso, pero miren, esto es hiperintenso, entonces significa que es sólido, 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 sólido. Entonces, no se pueden confundir, por ejemplo, con una neurocisticercosis, ¿no? En caso solo le pongan esto, ¿no? Porque la neurocisticercosis son quistes, entonces los quistes son agua. En T1, se verían negritos, ¿no? Y en T2 se verían así, hiperintensos. Solo para que vean la diferencia, ¿no? Ya. Cuando hablamos de la hipófisis, hablamos de las dos partes, tanto neurohipófisis, que es la hipófisis posterior, ¿ya? Y la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior. Los dos tercios de todo esto viene a ser la adenohipófisis y el tercio posterior viene a ser solo esto. O sea, lo más grande es la adenohipófisis, principalmente porque acá se sintetizan muchas hormonas reguladoras endocrinas. Ya muchas reguladoras endocrinas. Y en la neurohipófisis recuerden que no se sintetizan hormonas, sino que se liberan hormonas que son creadas a nivel del hipotálamo, que es la vasopresina u hormona antidiurética, que es lo mismo, y la oxitocina. En cuanto a la adenohipófisis, recuerden, ¿no? Que son muchas hormonas, ¿no? La prolactina, la TSH, la GnRH, la ACTH, la hormona de crecimiento, entre otros. ¿Ya? Entonces es importante conocerlo como tal, solo en son de generalidades. Todos tienen su eje, ¿ya? El único eje que está inhibido viene a ser el de la prolactina. ¿Por qué? Porque del hipotálamo se sintetiza dopamina, ¿no? Y la dopamina está constantemente inhibiendo la prolactina, ¿ya? Para que ésta no se genere en grandes cantidades. Es el único eje que está inhibido. ¿Ok? Y esa dopamina se va a bueno, esa dopamina se va a inhibir en procesos expansivos que afecten la parte media o la parte hipotalámica como tal, o en procesos expansivos que simplemente abarquen prácticamente todo la hipófisis, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, que los adenomas hipofisiarios, que son grandes, los macroadenomas, más de un centímetro, suelen también tener síntomas de, de hiperprolactinemia, ¿no? Porque esta parte de acá, que es la conexión de hipotálamo-hipófisis, se termina obstruyendo y no llega la dopamina para poder inhibir la producción de prolactina. Es por eso que la prolactina aumenta y el paciente tiene ginecomastia, galactorrea, ¿no? Por los pezones, aunque fuera hombre, ¿ah? Igual lo tiene. Bien, esta es la anatomía normal.
Ya les hablé bastante, ¿no? De la hipófisis, es lo más, es la más grande, los 2/3 o hasta los 3/4, el tamaño viene a ser la adeno, ¿ya? Mientras que la neurohipófisis viene a ser lo restante, ¿no? Que ya les mencionaba, ¿no? O sea, viene a ser la parte o sea, la parte más chiquita de la hipófisis como tal. Ya en este caso solo almacena y libera, no sintetiza. No se olviden ahí, porque hay preguntas también que le hicieron en diagnóstico previamente. No sintetiza, sino que libera. La vasopresina y oxitocina son formados, o bueno, son creadas, sintetizadas en el hipotálamo, ¿ya? Y solo ante estímulos van a ser liberadas. Por ejemplo, ante la succión del pezón, la oxitocina, y también para regular el equilibrio de agua a nivel renal, para liberar la vasopresina como tal, para la reabsorción de agua y sodio a nivel del túbulo renal proximal, ¿ya? Solo ante esas situaciones va a ser necesario que se libere la vasopresina y oxitocina. Después no. Y bueno, solo para que vean como tal, que este viene a ser como tal el haz hipotalámico hipoficiario, que en situaciones expansivas esto se termina obstruyendo y generando muchas sintomatologías, ¿no? Y dependiendo qué eje esté alterado, va a causar los síntomas del paciente, que son muy variados. ¿Ya? Y recuerden, el núcleo supraóptico es el que sintetiza la hormona antidiurética o vasopresina, y el núcleo paraventricular es quien sintetiza la oxitocina, pero en pocas cantidades también a la vasopresina, ¿ya? Este sintetiza los dos, pero más la oxitocina, ¿no? Ya, y esta es la radioanatomía normal, lo que nos interesa, ¿no? En una resonancia, porque el estudio clave, en este caso de la adenohipófisis, de la hipófisis en general, viene a ser la resonancia. En T1 va a ser así, y esto sí se lo tienen que memorizar, bueno, lo tienen que aprender para poder evaluar las demás estructuras como tal. La adeno va a ser hipointensa y la neuro va a ser hiperintensa. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Ahora, en una tomografía se va a evaluar más que nada la silla turca, ¿ya? La silla turca. En una resonancia no es muy bueno evaluar la silla turca, ¿no? Pero también se utiliza sustracción digital en la tomografía para evaluar la silla turca, ¿ya? A veces no, incluso, y se ve la silla turca vacía como tal, ¿no? Eso es por agrandamiento también, que he dado entre comillas, ¿no? Una silla turca vacía, es decir, no tiene hipófisis del paciente, pero no es así. Ya en la tomografía también se puede utilizar, aparecen también tumores, ¿no? Como los craniofaringiomas, los adenomas que se terminan calcificando. Ya, por ejemplo, ya, este viene a ser la hipófisis. Ya, recuerden, la adeno o la hipófisis anterior viene a ser hipointensa, y la hipófisis posterior viene a ser hiperintensa, es lo normal. ¿Qué es lo que pasa en este lado? Es que se termina agrandando. ¿A costas de qué? A costas de la adenohipófisis se termina agrandando. Y recuerden que esta línea pequeña de acá es el quiasma óptico. ¿Ya? Entonces, cuando hay un proceso expansivo a nivel de la hipófisis, siempre asócienlo a un compromiso, obviamente con la clínica del paciente. No le tienes que hacer los campos visuales, y demás, ¿no? Pero como afecta el quiasma óptico, seguro ya lo han visto, ¿no? Que termina generando lo que se conoce como la hemianopsia bitemporal, es decir, ambos campos temporales, es decir, o sea, los ojos se dividen en mitades, ¿no? Entonces, el campo temporal izquierdo y el campo temporal derecho se terminan nublando, y eso se refiere con hemianopsia bitemporal. Ahora, es heterónima también. ¿Por qué? Porque no es que se terminan afectando los mismos lados. No es el izquierdo del ojo izquierdo y el derecho del ojo izquierdo, del ojo derecho. Ya, o sea, son diferentes lados. Es por eso que se le denomina heterónima también. Ya, esto es más para que lo vean. También se puede evaluar por ecografía prenatal. Sin embargo, no es muy específico como tal, pero también se puede realizar. ¿Ya? Y esta es la resonancia magnética como tal. Ya, vamos a la hipófisis patológica. Lo más común encontrar en la hipófisis viene a ser los adenomas, ¿ya? Y entre ellos, el adenoma no funcionante, es decir, el que no produce hormonas, viene a ser lo más común aún.
¿Ya? Ahora, el 60% vienen a ser adenomas no funcionantes, el 40% son funcionantes. De ese 40%, lo más común es que sean prolactinomas, o sea, tumores hipofisiarios productores de prolactina. ¿Ya? Ahora, se dividen en micro y macroadenomas. Micro es cuando miden menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro, que es lo mismo, y macro viene a ser más de un centímetro o más de 10 milímetros, que también es lo mismo. ¿Ok? Ahora, el microadenoma, normalmente no tiene tratamiento, bueno, es ya más tirando para clínica, ¿no? Porque ustedes ya saben, ¿no? Menos de 10 milímetros ya es lo que deben conocer, ¿no? Lo deben conocer siempre. Ahora, cuando es microadenoma no afecta la cintilla o el quiasma óptico, o sea, no tiene mianopsia bitemporal, pero sí tiene la sintomatología relacionada con la hormona que están, hiperproduciendo. Si hiperproduce prolactina, galactorrea, alteraciones menstruales, ginecomastia en varones, disfunción eréctil también en varones y demás, ¿ya? Si tiene, o bueno, si está produciendo excesiva cantidad de STH, ¿no? Entonces va a tener la enfermedad de Cushing, ¿no? ¿Por qué enfermedad? Porque es a nivel central. ¿Ya? O qué pasa si está produciendo hormona de crecimiento, ¿no? En este caso se le va, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Si es que es un niño, se produce el gigantismo, si es que es un adulto, se produce la acromegalia. Ya depende mucho de eso. Sin embargo, por ejemplo, para el caso de la acromegalia, el tumor viene a ser mucho más grande y en condiciones normales, bueno, en condiciones normales en lo patológico, ¿no? Lo que más se presenta en lo patológico es que la acromegalia bueno, normalmente se presenta como macroadenoma, ¿ya? Ahora, el macroadenoma da este signo, ¿no?, radiológico que lo mencionan en algunos libros y también me acuerdo que lo mencionaron en teoría, que es el signo del muñeco de nieve, ¿ya? Da esta pequeña sensación de que es un muñequito de nieve, ¿no? Como tal. Pero ya es un macroadenoma. En estos casos sí se prefiere realizar de manera casi inmediata, ¿no? Un tratamiento quirúrgico. En el caso de del microadenoma, como no afecta las zonas aledañas, no hay hipertensión endocraniana, en este caso sí lo puede haber, y no hay afectación del quiasma óptico, se prefiere dar tratamiento, por ejemplo, si es un prolactinoma, se prefiere dar ¿cómo se llama? La cabergolina, ¿ya? La cabergolina que es un análogo de la dopamina. Entonces, si es que hay dopamina, se va a inhibir la prolactina. Entonces, la prolactina va a disminuir poco a poco, va a disminuir la clínica de la hiperprolactinemia e incluso se ha asociado a disminución del tamaño del tumor. ¿Ya? Luego, por ejemplo, para la acromegalia, si es un microadenoma, se le da somatostatina, que la somatostatina inhibe la hormona de crecimiento y también se ha asociado a disminución del tamaño del tumor poco a poco. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la enfermedad de Cushing? En la enfermedad de Cushing no hay bueno, realmente sí lo hay, pero en el Perú no hay. ¿Ya? A eso me refiero. En el Perú no llegan esos medicamentos que son realmente específicos para la ACTH. ¿Qué se prefiere acá? Se prefiere dar el ketoconazol, pero Diego es un antifúngico, pero es lo que hay, ¿no? El ketoconazol viene a inhibir lo que se le conoce como la esteroidogénesis. Entonces, como inhibe eso, también inhibe la formación de ACTH o el cortisol, que también está relacionado con el colesterol. Entonces, eso se le da para disminuir como tal la sintomatología clínica, ¿ya? Para el caso de los macroadenomas, como afectan también el quiasma óptico, en este caso sí, hacerle una cirugía, ¿no? Transesfenoidal, que se realiza por acá, ¿no? Transnasal también. Ya. El craniofaringioma también aparece, bueno, ya lo hemos visto, no vamos a entrar mucho en esto. Vienen a ser, según OMS, grado uno. ¿Ya? O sea, son bastante benignos como tal. Es el adantinomatoso que sí se termina calcificando y es común en niños, y el papilar que recuerden, ¿no? No se calcifica y es casi exclusivamente para los adultos. Es la principal diferencia. Ahora, ¿se puede diferenciar en imágenes cuál es una de la otra? No, realmente. ¿Por qué? Porque estos son divisiones más que nada histopatológicas, no se olviden. ¿Ya? Y bueno, el quiste de la bolsa de Radke, que recuerden que como es un quiste, está lleno de agüita,
¿no? Y por lo tanto en una incidencia en T1 se va a ver hipointenso, pero en una incidencia de T2 se va a ver hiperintenso, ¿ya? Y como se encuentra a nivel de la hipófisis como tal, también puede causar alteraciones, no solo a nivel del quiasma óptico, sino también a nivel del bulbo, que es donde nacen algunos pares craneales oculomotores, causando la visión borrosa, ¿no? Este viene a ser el gran quiste como tal que afecta, en este caso solo afecta el quiasma óptico, pero a veces cruzan la línea media y terminan afectando también el bulbo, ¿no? Que normalmente salen por acá algunos pares craneales oculomotores, algunos nacen por acá también y demás. Y es lo que les decía, en T1 como está lleno de agua, como es este líquido, este quiste, el quiste de la bolsa de Rathke como es líquido, y como en T1 el líquido se ve hipointenso, es por eso que se ve hipointenso. Pero ¿qué pasa en T2? En T2 el líquido, miren, el líquido, ya este es el líquido cefalorraquídeo que pasa por los espacios subaracnoideos, pero en este caso como el quiste es líquido y el líquido se ve hiperintenso, se va a ver así en la incidencia en T2 y demás. Ya, y estas son las características como tal. Recuerden que como no tiene vasos sanguíneos, sino que tiene líquido, lo único que tiene vasos sanguíneos, ya puede ser su pared, ya, pero realmente no es mucho, este, no va a captar contraste, ya, no capta contraste, porque no tiene vasos sanguíneos, es un quiste. Esa es la principal diferencia. Ahora, este es también muy importante, la silla turca vacía, que se refiere principalmente porque hay una ocupación parcial o total de la silla turca por líquido cefalorraquídeo, ya lo que termina aplanando y disminuyendo el volumen de la glándula y de la hipófisis. O sea, lo que no necesariamente da síntomas. Normalmente esta silla turca vacía son síntomas, bueno, es un hallazgo incidental en las imágenes, ¿ya? Por ejemplo, acá no se ve absolutamente nada. ¿Y por qué se debe esto? Miren, por ejemplo, todo este ventrículo lateral bastante dilatado que termina también afectando a este nivel que está lleno de líquido cefalorraquídeo y da la imagen, por ejemplo, de que está totalmente vacío, ¿ya? Acá, principalmente, ¿ya? No se puede diferenciar adeno ni neurohipófisis como tal. Resonancia magnética, bueno, muestra la fosa pituitaria, ¿no? O la silla turca agrandada que está llena de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué sé que es el SR? Porque obviamente el agua es hipointenso y tiene la misma bueno, la misma intensidad que el líquido cefalorraquídeo acá, de los ventrículos laterales. Ahora, la hidrocefalia es una patología bastante importante, ¿ya? ¿Sí se ha entendido todo hasta acá o hay alguna duda? Sí, todo claro. Ya, un momento. Ya, ya. Posiblemente la hidrocefalia sea una de las patologías más comunes también que se encuentren en el cerebro. Ya, se estudia la hidrocefalia principalmente porque o sea, aumentan la presión intracraneal. Es lo principal. O sea, puede llegar el paciente con cefalea. Lo más común es que sea cefalea. Puede llegar con signos de hipertensión endocraniana, vómitos explosivos. E incluso si es que es causado por un crecimiento expansivo. No me refiero solo a tumores, sino, por ejemplo, también a causas infecciosas, ¿no? Un toruloma por una meningitis fúngica, ¿no? Por criptococo, o puede ser incluso un tuberculoma por tuberculosis, ¿no? Meningia, entre otros. Pero en este caso cualquiera puede causar hidrocefalia, ¿ya? Cualquiera puede causar hidrocefalia, no solo los crecimientos tumorales, sino también los infecciosos y demás. Y se debe principalmente a todos estos tres. O sea, hidrocefalia es aumento de líquido cefalorraquídeo por diversas causas. Ahora, puede haber una causa, por ejemplo, porque no se reabsorba bien el líquido cefalorraquídeo, ya puede ser por crecimiento tumoral, por metástasis, por infiltración, etcétera, pero estas vellosidades se terminan atrofiando y el líquido cefalorraquídeo no se va a absorber, ¿no? Pero ¿por qué también puede ser? Puede ser porque hay una restricción de la salida como tal del líquido cefalorraquídeo. Ya es decir, que la hidrocefalia sea no comunicante. ¿A qué se refiere con esto? Es que simplemente no se comunican los ventrículos laterales, ¿ya? O cualquier tipo de ventrículos, los anteriores, posteriores, laterales, como tal, o el cuarto o el tercer ventrículo.
pero también puede haber una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, que este es lo más infrecuente y se debe principalmente a los tumores a ese nivel, un tumor hipersecretor, por eso es muy infrecuente. ¿Ya? Y estos vienen a ser cómo se termina viendo, por ejemplo, en una tomografía, miren, en lugares anómalos, cómo se termina generando bolitas de líquido cefalorraquídeo y cómo se termina, hiperextendiendo, pero en este caso parece ser algo normal, ya solo para que lo vean. Y este es todo el camino que tiene que seguir el líquido cefalorraquídeo, para que se termine reabsorbiendo, ¿ya? Es todo el camino, que es normal, es lo normal como tal. Ahora veamos cómo se ven o cómo se terminan hallando, o cómo se termina diagnosticando la hidrocefalia. El diagnóstico de hidrocefalia es netamente, por imágenes, ¿ya? Porque si tú le haces una punción lumbar, va a haber una presión de salida bastante elevada y el líquido cefalorraquídeo, que en lugar de salir así en goteo, como le haces en una punción lumbar, va a salir en chorros, ¿ya? Y eso es patológico como tal, ¿no? O sea, es mucho más grave hacerle eso a los pacientes, ¿no? Se puede complicar más. Ya. Vamos a ver las características radiológicas. Cuando queremos evaluar la hidrocefalia, se utiliza un índice, ¿ya? Un índice. Ese índice se le denomina índice de Evans, ¿ok? El índice de Evans, que vamos a ver después, va a evaluar la distancia, por ejemplo, o sea, entre la parte más pegada al cráneo del asta anterior de los ventrículos, centrales hasta el asta anterior de los ventrículos, anteriores del otro lado, ¿ya? Y eso lo va a dividir entre todo el tamaño del cráneo, ¿ya? Y va a tener sus medidas principales. Ya vamos a verlo después también, no se preocupen. En este caso son signos radiológicos de la hidrocefalia, o sea, básicamente las astas temporales o incluso tal vez la desviación de la línea media o como es una expansión del líquido cefalorraquídeo, pues como arriba está el cuerpo calloso, pues también lo puede aplanar y demás. O sea, los signos radiológicos son bastante, variables. Ya incluso, miren, puede haber un poco de atrofia en este nivel. O sea, existen o sea, muchas causas. Entre ellas también está, la la hidrocefalia ex vacuo se le conoce, ¿ya? Principalmente por, no sé, por enfermedad de Parkinson, que es lo más común, que causa atrofia cerebral. Cuando hay atrofia cerebral, necesita el cerebro poder, compensarse, ya que si le quitas masa cerebral, tiene que aumentar algo, ya sea vascularización sanguínea o líquido cefalorraquídeo, para poder compensar la presión normal de la cabeza. ¿No? Es por eso que lo primero que aumenta viene a ser el líquido cefalorraquídeo y es como que una hidrocefalia, en este caso, que sí es comunicante, pero es, secundaria, ¿no? A la atrofia cerebral. ¿Ya? ¿Qué más también puede haber? Puede haber edema, ¿ya? Puede haber edema, puede haber aplanamiento de las fisuras, ¿no? Esto ya es atrofia cerebral como tal, ¿ya? Y eso es a lo que voy. El índice de EMAS, que es lo más importante, ¿ya? Va a medir el ancho máximo de las astas frontales de los ventrículos laterales y la medición del cráneo del hueso temporal, del hueso parietal, en este caso sería, ¿sí? Con el otro hueso parietal, ¿no? O sea, divide esto de acá con esto de acá. Y va a dar sus medidas, ¿no? Va a dar sus medidas como tal. Este es en una TAC y este es en una resonancia. Ya en la resonancia se ve mucho mejor, principalmente porque te puede ayudar a ver si es que hay edema, ¿no? Te ve mucho mejor los surcos y demás, ¿ok? Pero, a ver, me creí que se me había bugueado. Ya, pero básicamente es esto, ¿no? Como tal, es esto. Y estas vienen a ser las medidas, ¿ya? De 0,2 a 0,25 es lo normal, pero cuando hay más ya se habla de una ventriculomegalia y de una posible, hidrocefalia. Cuando ya es más de 0,30 ya se habla de una ventriculomegalia como tal, no incipiente, sino como tal, y ya se le cataloga como una hidrocefalia, ¿ya? Y esta es la clasificación. La hidrocefalia no comunicante, que es la obstructiva, es decir, que no comunica los ventrículos laterales o los ventrículos, el tercer o cuarto ventrículo, etcétera. Y esa es la obstructiva. Y también tenemos la no comunicante, bueno, en este caso la comunicante, que es no obstructiva, ¿ya? No obstructiva me refería. O sea, básicamente cuando es no comunicante significa que hay algo obstruyendo, ¿no? Porque no se comunica.
pero cuando es comunicante significa que no hay nada obstruyendo, significa que es no obstructiva, ¿ya? Eso es básicamente la diferencia. Ahora, en cuanto a la hidrocefalia no comunicante, tenemos principalmente a la obstrucción, porque es obstructiva, ¿no? Del flujo normal de líquido cefalorraquídeo, acumulando el líquido cefalorraquídeo en una zona específica, dependiendo de dónde esté, obviamente, la obstrucción. Ahora, se tienen malformaciones congénitas, tumores intracraneales, quistes, hemorragias interventriculares, ¿ya? A ver, vamos a ver una imagen mejor. Ya, por ejemplo, acá. Ya, miren, por ejemplo, acá que como es un T1 y en el T1, sí, no es un T1, ¿no? Este parece ser un pequeño quistecito y miren cómo termina impidiendo que el líquido cefalorraquídeo pase hacia el tercer y cuarto ventrículo más abajo, ¿no? Y termine pasando, obviamente, hacia un poquito para la médula. Ya, en este caso, como es un quiste y está obstruyendo, pues ya es uno no comunicante, ¿ya? O también de tipo obstructivo. Mientras que en el comunicante, que es no obstructivo, tiene que haber una alteración en la absorción de líquidos cerebrorraquídeos sin obstrucción del flujo. Es lo más importante, no hay una obstrucción del flujo, ¿ya? Y se puede dividir en diversas categorías, ¿no? La meningitis, hemorragia subaracnoidea, que son las más comunes, ¿ya? La meningitis y la hemorragia subaracnoidea. Luego están las demás, ¿no? Aumento de la producción, que vamos a ver que son tumores o carcinomas de los plexos coroideos, porque en los plexos coroideos son donde se forman el líquido cefalorraquídeo. ¿No? Y cuando hay una hiperproducción a ese nivel, significa que hay una hidrocefalia comunicante o no obstructiva. ¿Ya? Se va a ver mejor en las siguientes imágenes, no se preocupen. Ya, este es básicamente el resumen como tal. Obstructiva, tenemos la no comunicante y la comunicante, y la no obstructiva, que está la hidrocefalia ex vacua y la hidrocefalia hipersecretora, que es lo de los papilomas de los plexos coroideos que les mencionaba. ¿Ya? Cuando se refiere a no comunicante, se refiere que adentro del drenaje, o sea, de donde se conduce el líquido cefalorraquídeo, normalmente va a haber una obstrucción, mientras que en la comunicante normal va a haber que, o sea, se va a ver que por fuera por donde pasa normalmente el líquido cefalorraquídeo va a haber una obstrucción, pero básicamente las dos son obstructivas, ¿ya? Las dos son totalmente obstructivas. ¿Ok? En este caso es una no comunicante principalmente porque hay una obstrucción a este nivel, por ejemplo, ¿no? Pero más que nada se ve acá, ya no se ve muy bien porque es una tomografía. Y en este caso viene a ser o sea, una hidrocefalia comunicante porque sí se ven pequeñas líneas que terminan comunicando como tal. Ya habría que ver dónde realmente está la obstrucción extraventricular, que probablemente esté más abajo, ¿no? Porque esto está todo llenito. Pero lo mejor, repito e insisto, lo mejor para evaluar hidrocefalia, obviamente a la mano se tiene una tomografía, pero para poder evaluar mejor viene a ser una resonancia, ¿ya? Acá se ve mucho mejor, por ejemplo, ¿ya? En este caso vamos a ver más las obstructivas y las no obstructivas, ¿ya? En el caso de la obstructiva vamos a ver la comunicante, por ejemplo, o sea, la obstrucción va a ser extraventricular y la no comunicante, la obstrucción va a ser intraventricular, ¿ya? O sea, básicamente son las mismas imágenes, pero en este caso, como es intraventricular, la no comunicante, miren este pequeño quiste coloide, cómo termina, afectando la salida del líquido cefalorraquídeo a este nivel del ventrículo izquierdo, del asta anterior del ventrículo lateral izquierdo. ¿Ya? Termina obstruyendo la salida de este quiste coloide, en una resonancia se ve mucho mejor, y termina llenando como tal de líquido cefalorraquídeo toda esta zona del lado izquierdo. ¿Ya? Ese es no comunicante cuando la obstrucción está intraventricular. En este caso, como la obstrucción está extraventricular, no se sabe mucho a ciencia cierta qué podría ser. Por ejemplo, acá puede haber un proceso infeccioso, tal vez, pero realmente no se ve, no se ve obstrucción en los canales como tal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, mejor es hacerle una resonancia, ya que la resonancia sí te puede ver inflamación mejor. Y bueno, en este caso ya vimos vamos a ver un poco más de la obstructiva, ¿ya? También está bueno, es lo mismo, ¿no? Básicamente. Pero también la comunicante se le denomina la hidrocefalia normotensiva. Es decir, de que la presión intracraneal está igual, no hay una hipertensión intracraneal. Entonces, en estos casos, la hidrocefalia normotensiva se le puede realizar tratamientos de punciones lumbares continuas para disminuir, ¿no? Un poco, la hidrocefalia. Sin embargo, se tiene que terminar viendo la causa de la obstrucción. Si no se corrige la causa de la obstrucción, no se va a mejorar como tal la integridad del paciente, ¿ya?
Ya, y vamos a ver la hidrocefalia normotensiva o crónica del adulto, que es lo que estábamos viendo, que tiene su triada, ¿ya? Esta es su triada, el síndrome de Hacking-Adams, que está relacionado principalmente a demencia, o sea, los síndromes demenciales, ¿no? A la cabeza está, bueno, se tiene el Alzheimer, un poco los síndromes parkinsonianos también, la demencia del adulto, la demencia vascular y demás, ¿no? También hay alteraciones de la marcha, es decir, la ataxia y la incontinencia urinaria. Ya eso es básicamente la triada de la hidrocefalia normotensiva o también llamada crónica del adulto, porque realmente esta hidrocefalia puede deberse también a la disminución como tal de la masa cerebral, ¿no? Pero acá no se ve casi nada, ¿no? Y ahí esta es la no obstructiva. En este caso, miren, por ejemplo, estos son los papilomas de los plexos coroideos. Ya, o sea, dentro como tal, pero que no termina obstruyendo. Sin embargo, que hay un cancerito acá a este nivel, pero, o sea, básicamente está a nivel de los plexos coroideos, porque encima está pediculado, ¿no? Y como es un plexo coroideo, el plexo coroideo forma líquido cefalorraquídeo, sintetiza, y como hay una hipersecreción, hay una hidrocefalia. Ya, en este caso no es obstructiva porque no se está obstruyendo nada, simplemente se está hipersecretando, hiperproduciendo. ¿Ya? Los papilomas de los plexos coroideos. Igualmente, en este caso, a esto es lo que me refiero de no obstructiva. No hay nada de obstrucción, pero miren, por ejemplo, estos surcos. Están muy agrandados y a este nivel incluso se ve que no hay espacio que está contenido. O sea, el cerebro no está tan expandido, tan pegado al cráneo como debería estarlo. ¿Por qué? Porque hay atrofia cerebral. Y cuando hay atrofia cerebral, lo que primero se activa para poder compensar la presión craneana viene a ser el líquido cefalorraquídeo, causando esta como tal, hidrocefalia ex vacuo que se le conoce, ¿ya? Pero hoy en día más se habla de atrofia cerebral. Y esto es básicamente compensatorio. En este caso no, es patológico. Ya. En cuanto al accidente cerebrovascular, el ACV es posiblemente, es la primera causa, recuerden, de discapacidad a nivel mundial. Casi a la par con el infarto del miocardio, o sea, del IMA, el infarto del miocardio agudo. Eh, Y el accidente cerebrovascular también está en la segunda causa de muerte a nivel mundial. O sea, es la primera que causa discapacidades, pero es la segunda causa de muerte a nivel mundial, solo por detrás del infarto de miocardio. ¿Ok? El accidente cerebrovascular más que nada va a ser una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Ya es una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Y recuerden que el cerebro está obviamente en gran cantidad formado por neuronas. Y las neuronas no se van a poder regenerar. Nosotros nacemos con un número de neuronas, ¿ya? Y si es que esos números de neuronas van a ir muriendo constantemente, pero no van a- no es, no significa que van a regenerarse o van a nacer o simplemente se van a multiplicar como lo hacen otros tejidos, como la piel, ¿no? Sino que la neurona no es un tejido lábil, mejor dicho. No es un tejido lábil y por lo tanto no se reproduce, no se multiplica. Entonces, conforme van matándose en las neuronas por diversos factores de riesgo, como por ejemplo las drogadicciones, eh, principal eso, por ejemplo la radiación a nivel cerebral por un tumor que se tenga, pues va a terminar disminuyendo el número de neuronas, ¿ya? Y eso, o sea, básicamente se va a quedar así, no es que van a volver a nacer más neuronas, ¿no? En el caso de la isquemia también va a matar neuronas y basta con 2 minutos a 3 minutos para que gran cantidad de neuronas se muera. Es por eso que el accidente cerebrovascular tiene que ser atendido de la manera más pronta posible. Se habla de un límite de 120 minutos, 2 horas, ¿ya? Entre que el paciente empieza a notar los síntomas y entre el tratamiento que viene a ser la reperfusión como tal sanguínea, aunque incluso es debatible esa reperfusión a nivel actual, ¿ya? Pero es lo que se tiene, ¿no? Es para poder tratar de evitar las complicaciones como tal o las secuelas a largo plazo de los pacientes. Cuando se tiene como tal más que nada un isquémico, porque hay dos tipos, isquémico y hemorrágico, se va a tener una zona de core. Esta zona de core es la zona isquémica, la zona necrótica, la zona muerta, la que ya no se va a poder salvar, ¿ya? La que ya no se va a poder salvar. Luego está la zona de penumbra. La zona de penumbra, sí se va a poder salvar, ¿ya? Y es a lo que se apunta en el tratamiento, salvar esta zona para que solo tenga una
pequeña o grande, dependiendo obviamente del tiempo y de la magnitud o de la arteria afligida. O sea, va a ser el objetivo a tratar, lo que se tiene que salvar. Esto sí se va a poder salvar. Y luego está la oligoemia benigna, ya que esto básicamente sí está tranquilo, normal, no tiene ninguna alteración. Ya lo que se apunta es a la zona de penumbra. ¿Ya? Pero esto va a ser variable, o sea, la afectación va a ser variable dependiendo del grado de colateralidad. ¿A qué se refiere con esto? Hay algunos pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, les dura 2 horas, y no tienen ninguna alteración o ninguna secuela. Algunos, ojo, no es la mayoría, pero hay algunos. Pero hay otros pacientes que tienen un accidente cerebrovascular de 1 hora, ¿no? O sea, menos tiempo, o sea, más tiempo para poder o sea, tiene mejor ventana de tiempo para poder recuperarse, ¿no? Con el tratamiento médico, pero aún así desarrollan síntomas focales o secuelas focales, por ejemplo, como complicaciones, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Se debe al grado de colateralidad, ¿ya? Existe grado de colateralidad sanguínea, es decir, de que hay arterias que, por ejemplo, si se afecta la arteria cerebral media, se va a afectar toda esta zona, por ejemplo, ¿ya? Pero hay algunas arterias, unas microarterias que de manera hereditaria terminan generando ramas, ¿ya? Pero ese es del nacimiento, ¿ah? No que la generan en el momento, sino que es de nacimiento. Generan ramas también que terminan perfundiendo de manera leve o sea, de manera leve como tal a la zona de core. O sea, permitiendo de que esta zona no se termine de infartar. ¿Ya? Y a pesar de que pasa el tiempo, no se termina infartando y las neuronas terminan viviendo con poco oxígeno, con pocos nutrientes, poca glucosa. ¿Ya? A eso se refiere con grado de colateralidad. O sea, una dilatación como tal de los vasos que están alrededor, o también incluso nuevos vasos, neovascularización que se forma incluso desde el nacimiento, que termina ayudando a perfundir la zona de core. ¿Ok? Son arteriolas colaterales. A eso se refiere. Y ahí tenemos división de dos tipos. La del ACV isquémico, que corresponde al 70-80% de los casos, y es principalmente causado la principal causa es aterotrombótica, ¿ya? ¿A qué se refiere? O sea, los pacientes tienen ateromas, que estos ateromas son inestables, ¿no? O sea, tal vez la cápsula es bastante delgada y su centro, de grasa es bastante grande. Entonces, cuando se termina rompiendo esa cápsula, pues termina causando o sea, termina generando toda esa cascada de coagulación para generar obviamente un cuadro aterotrombótico, ¿no? Que puede ser a nivel del cerebro, ¿no? Con un ACV, o a nivel del corazón con un infarto de miocardio, e incluso a nivel de miembros inferiores con una trombosis, ¿ya? Pero es lo menos común. Y luego está el hemorrágico, que es el 20 al 30% de los casos, que es principalmente por una ruptura del vaso sanguíneo. Ahora, el principal factor de riesgo del ACV hemorrágico va a ser la hipertensión arterial, ¿ya? También del ACV isquémico, pero mucho más del hemorrágico. La hipertensión arterial causa mucho lo que es el ACV hemorrágico, ¿ya? Y acá la principal diferencia clínica, ¿ya? Va a ser el grado de instauración. Cuando es un ACV hemorrágico, el paciente va a tener todos los síntomas focales de manera abrupta, ¿ya? E incluso va a tener síntomas de hipertensión intracraneal, ¿ya? Va a tener, ¿por qué? Porque obviamente está aumentando el flujo sanguíneo a ese nivel y por lo tanto está aumentando la presión intracraneal. Entonces va a tener síntomas de hipertensión endocraneal, los clásicos vómitos explosivos, el dolor de cabeza. En el caso del ACV isquémico no los van a tener. Y obviamente la instauración va a ser de forma lenta, obviamente no tan lenta, ¿no? Pero va a ser de forma pausada y demás, y de forma insidiosa. En el hemorrágico va a ser muy abrupto. ¿Ya? Y esta es lo que les menciono, ¿no? Hay un trombo que obstruye como tal todo el flujo sanguíneo, ¿ya? Y este es el vaso como tal, que como termina aumentando la sangre a nivel intracraneal, pues obviamente hay una hipertensión intracraneal, ¿ya? La tomografía, en términos básicos, para que no se tengan que leer todo esto, ¿para qué va a servir principalmente la tomografía? La tomografía va a servir para ver si es que hay sangrado o no. Por ejemplo, hay un paciente con sintomatología o sea, clásica de un ACV.
Ya el paciente tiene obviamente síntomas focales, ¿no? Puede ser una hemiplegia de un lado, puede ser dificultad en el habla, una disartria o dificultades visuales, entre otros, ataxia, etcétera. Este, tiene la sintomatología clásica, sin embargo, tú le tomas una tomografía cerebral y no le sale nada. ¿Se descarta un ACV? No. ¿Por qué? Porque la tomografía permite diferenciar entre si es hemorrágico, ¿ya? O sea, si es que sale algo hiperdenso, ¿ya? Si es que sale algo hiperdenso, porque es sangre, ¿no? En este caso, ya se sabe de que es hemorrágico. Sin embargo, cuando no se ve sangrado, se asume que es uno isquémico, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente se necesita el tiempo necesario para poder evaluar, para poder salvar esa zona de penumbra. Ya no sé si me dejo entender. Entonces, la tomografía, permite diferenciar entre algo isquémico de algo hemorrágico. ¿Y por qué en la mayoría de los casos la tomografía puede parecer normal? Porque la tomografía ve incluso la isquemia pasando las 48 horas. ¿Ya? Pasando las 48 horas, la tomografía ve la isquemia, pero ve el sangrado al minuto. Ya es por eso que es mucho más sensible para poder evaluar los sangrados o ver si es que es un ACV hemorrágico. Si es que no ves sangre, pero tampoco ves isquemia, se le considera que es isquémico igualmente, porque necesitas todo el tiempo necesario para poder, bueno, necesitas salvarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Al paciente, para evitarle secuelas, ¿no? Y bueno, esta es la evolución como tal. Realmente son 48 horas como tal, que se dice de que el paciente puede tener una TC normal, ya 48 horas. Antes de eso es normal, después de eso puede haber patología como tal, ¿ya? Mientras que en la resonancia magnética te va a haber o sea, te va a haber zona isquémica a partir del segundo uno. O sea, la resonancia magnética es el gold estándar acá. Sin embargo, no hay en los hospitales, ¿no? No hay muchos. Por eso que se prefiere la tomografía. Pero en algunos institutos sí suele haber, pues, ¿no? Así que, o por privado también. Entonces, sí sería lo ideal pedirlo. Esto ya te va a diferenciar principalmente si es una isquémica de una hemorrágica, ¿ya? También la tomografía, pero la tomografía, la resonancia es el gold estándar acá. ¿Ya? Te evalúa prácticamente todo, te evalúa prácticamente todo. Ahora, en el caso de la tomografía siempre se va a pedir sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Porque si le echas contraste, ese contraste va a enmascarar al sangrado en el caso si hubiera, ¿ya? Como el contraste se ve hiperdenso y la sangre también se ve hiperdensa, entonces cuando le echas contraste, va a simular como si el cerebro estuviera normal y va a enmascarar el sangrado. Es por eso que siempre se pide una tomografía computarizada sin contraste. No se olviden ahí, sin contraste siempre se va a pedir. No le pidan con contraste, ¿ya? En el caso de la resonancia sí normal, ¿ya? Pero en el caso de la tomografía no, sin contraste, ¿ya? En el caso del ACV isquémico tenemos a la angiotomografía como el método de elección, como el método de diagnóstico y también se puede usar la angiografía para poder realizar la reperfusión como tal. Ya viene a ser el método de elección como tal, la arteria cerebral media afectada, isquémica, y este es el grado de colateralidad, ¿ya? Son colaterales sanguíneas como tal, que delimita más que nada de que la zona de core no se termine infartando tan rápido, ¿ya? Y lo que da un tiempo de ventana un poco más amplio. Ahora, el doctor, obviamente, el médico tratante no sabe si es que tiene un grado de colateralidad alto. Nosotros, o tal vez no, podemos tener un grado de colateralidad alto, ¿ya? Pero no se tiene que asumir ese riesgo, sino que se considera 2 horas como el punto límite entre el inicio de los síntomas con la reperfusión como tal, ¿ya? Y miren esto, ¿no? Una zona bastante isquémica, una zona bastante isquémica. Mientras que en el ACV hemorrágico tenemos tanto las hemorragias primarias y las hemorragias secundarias, pero realmente el ACV hemorrágico, o sea, algunos consideran a la hemorragia supraracnoidea como parte de esto, otros no. En el caso de radiología no se le considera, ¿ya? A la hemorragia supraracnoidea, ni a la epidural, ni a la subdural, ni nada, no se le considera. Cuando se le habla de hemorragias primarias, hace referencia a la rotura de cualquier vaso de la red vascular normal.
¿ya? Principalmente por procesos degenerativos, por ejemplo, por hipertensión arterial o secundarios a aterosclerosis, angiopatía amiloide. La principal causa, no se olviden acá, la principal causa en pacientes jóvenes de ACV hemorrágico va a ser la rotura de aneurismas. No se olviden, por favor, la principal causa de ACV hemorrágico en los pacientes jóvenes va a ser la rotura de aneurismas, mientras que la principal causa de ACV hemorrágico en los pacientes adultos mayores va a ser la angiopatía amiloide. Ya es la diferencia en cuanto a epidemiología. ¿Ya? Mientras que las secundarias va a ser principalmente a vasos congénitamente anormales, que son mucho menos comunes, ¿ya? Son mucho menos comunes, o sea, malformaciones arteriovenosas, etcétera. Lo más común es que sean primarias, ¿ya? Y bueno, también se puede utilizar la angiografía. La angiografía, vamos a ver de que, por ejemplo, la sustancia de contraste se va a ir, ¿no? Se va simplemente a desfasar, no va a seguir su recorrido normal. Eso significa que hay un sangrado a este nivel, ¿ya? Puede incluso hacerse una sustracción digital. Se llama angiografía o arteriografía, que es lo mismo, ¿ya? No se confundan ahí. Es lo mismo. Bueno, esa es una tomografía. En este caso es sin contraste. Siempre se pide sin contraste para poder ver la sangre, porque la sangre se ve hiperdensa. Entonces, si ves la sangre, ya sabes que es un ACV hemorrágico. Pero si no la ves, pero tampoco ves una zona isquémica, no descartas el ACV isquémico, ¿ah? Sino que le sigues tratando como un ACV isquémico, porque tiene toda la sintomatología, ¿ya? La forma de presentación, la sintomatología, etcétera. ¿Ok? Ya. Y estos son también hemorragias primarias, pero otros no los consideran aparte, que es la subdural y la epidural. En el caso bueno, esta es la principal diferencia, ¿ya? La epidural viene a ser como que más delgada y más como que pegadita las dos son pegadas, ¿no? Pero más delgada como tal, de forma plana, de forma recta. Sin embargo, que la subdural te forma una pancita o te forma una convexidad hacia la masa cerebral. Ahora, la epidural viene a ser una emergencia como tal. Normalmente es sí, ¿no? La epidural no es la subdural, no es la epidural. La epidural viene a ser como una emergencia, ¿no? Que termina afectando la arteria, meningia media, ¿no? Por un golpe, lo más común, y termina generando este sangrado que normalmente es arterial, y como es arterial termina generando un chorro. Y obviamente se da en minutos, mientras que el otro viene a ser puede ser en semanas, e incluso en meses, porque es sangre venosa, ¿ya? Esa es la principal diferencia, ¿ok? Y bueno, no sé si tienen una consulta, porque ya hemos acabado. Voy a aprovechar para pasarles el post-test, ¿ya? A ver, un momento. ¿No hay ninguna consulta entonces? Todo claro. Ya, a ver. Entonces, voy a mandar el... Ya lo acabo de mandar. Entonces, doy por finalizada la sesión, ¿sí? Eh, Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.